Este mes culminamos nuestro tiempo hemos estado hablando en las últimas 3 semanas y hoy pues la cuarta sobre el tema del agradecimiento. Y hoy vamos a terminar con este tema que es Dios quiere discípulos agradecidos y vamos a ver 6 motivos. Comenzamos hablando al principio del mes el tema de qué es eso de dar gracias, ¿verdad? Y estuvimos explicando algunas de esas cosas. Luego hablamos de la importancia de todo discípulo de dar gracias. Luego de toda familia de dar gracias. Y la semana pasada toda iglesia debe de ser agradecida. Y hoy terminamos pues con estos motivos una vez más. Y hay muchos, ¿verdad? Que podemos tomar sobre el tema de gracias. Dios quiere pues que seamos agradecidos todo el tiempo y en todas las cosas. Primera Tesalonicenses 5:18 nos recuerda y nos da ese mandato que dice que demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que si usted es salvo, si ha conocido al Señor, solo nos queda hacer una cosa: obedecer lo que dice la palabra de que seamos agradecidos, ¿verdad? Agradecidos, esa es la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos por qué las cosas llegan a nuestra vida, por qué una situación sucede, X situación sucede en nuestra vida y no entendemos por qué Dios actúa. A veces creemos que Dios ha sido injusto, pero ¿sabe? Dios sigue siendo Dios y Dios está en control de todo y Dios sigue reinando. Él manifiesta su voluntad de diferentes maneras. En algunos, pues, quizá la manera es diferente a la de otra persona. Dios trabaja de manera individual en cada persona, en cada familia, en cada iglesia. Esta semana estaba conversando con alguien y le decía que en mi tiempo de estar sirviendo en la iglesia, nunca había sucedido que fallecieran 2 personas la misma semana. Nunca en tiempo de ministerio. Casi 25 años, un poquito más de 25 años, y nunca había sucedido eso, ¿verdad? Sí había estado acompañando a familias que fallecieron y todo eso, pero nunca alguien que muriera en la misma semana, 2 personas, ¿verdad? Pero Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? A mí mismo también me ha enseñado a través de todo esto que estamos viviendo como iglesia, ¿verdad? De confiar en Él, ¿verdad? Él tiene todo en sus manos, ¿verdad? Nada se le escapa a Dios. Qué bueno que es un Dios que nada se le escapa, ¿verdad? Él está en control. La palabra soberano quiere decir eso, que Él está en control, ¿verdad? Él está en control de nuestra iglesia, el control de la ciudad, el control del país y el control del mundo entero, el control de todo el universo. Nada se le escapa, ¿verdad? Así como está controlando esas galaxias, así mismo está controlando cada segundo, cada micro pulgada que pasa de sangre en nuestro cuerpo, ¿verdad? Él está pendiente. La orden pues de Pablo en este pasaje de Primera Tesalonicenses, que ya lo hemos visto, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Veamos entonces 6 motivos de estar agradecidos, de ser discípulos agradecidos. Cuando decimos discípulos nos estamos refiriendo a todo aquel que ha entregado su corazón a Cristo y ha decidido ser un seguidor de Cristo. Eso es un discípulo del Señor. Muchas veces tenemos una etiqueta, ¿verdad? La etiqueta de esta persona es un creyente en Cristo y todo eso, pero hay una diferencia entre simplemente creer en algo en dar pasos de acción, ¿verdad? Y el discípulo es aquel que da un paso de acción, que está imitando a su maestro, está aprendiendo de su maestro y quiere conocer más a su maestro. La orden aquí, pues, que da Pablo de dar gracias es que nos pone en una situación de que si no estamos obedeciendo esa orden, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros somos personas desagradecidas, y por eso damos el tiempo para dar gracias, ¿verdad? Nos va a ser difícil encontrar cuál es la voluntad de Dios. A veces todos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Bueno, Dios responde con situaciones, ¿verdad? Con pruebas, con situaciones para mostrarnos su voluntad.
Muchas veces lo que sucede es que no somos nosotros los que no vemos cuál es la parte que Dios nos quiere enseñar ahí. Pero necesitamos pues recapacitar en eso y recordar pues estas razones y motivos que tenemos, que Dios quiere, por los cuales quiere que nosotros seamos agradecidos. Bueno, esta ya la hemos visto, ¿verdad? Una, que Dios ordena que seamos agradecidos. El pasaje que ya hemos visto, aquí está algunos de los pasajes que vamos a ver, si quieren buscarlo, por favor. Filipenses 4:6 nos habla de la importancia de no afanarnos. Afanarnos es preocuparnos por algo, ¿verdad? Preocuparnos por el trabajo, preocuparnos por el alimento, preocuparnos por el vestuario, preocuparnos por tantas cosas. Filipenses 4:6, que es una carta del apóstol Pablo, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y termina diciendo con acción de gracias. En este pasaje, Pablo deja ver varias cosas muy claras. Dice, es importante que nosotros, en primer lugar, no nos afanemos. Por nada estéis afanosos. Nada. Es que no sé a dónde van a ir a estudiar mis hijos cuando se gradúen de high school. No sé van a estudiar mis hijos cuando pasen a middle school, a elementary. No sé qué va a pasar con mis nietos, con mi esposo, el trabajo. Por nada estéis afanosos, dice esta escritura. Sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice que no nos afanemos, pero que confiemos, pongamos delante de Dios nuestras peticiones con toda oración y ruego. O sea, que la parte nuestra es no afanarnos y dejar en las manos de Dios ese plan, ese proyecto, esa situación, eso que está sucediendo. Y termina el versículo diciendo, y de una vez, dele gracias a Dios por lo que va a venir, con acción de gracias. Por eso celebramos el tiempo de acción de gracias, porque de antemano estamos le dando gracias a Dios por lo que Él va a responder ante esa situación que a veces nos afanamos. Luego tenemos Colosenses 2:7, dice ahí, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo aquí, nuevamente, el escritor Pablo nos recuerda la importancia de estar arraigados. Arraigados quiere decir echar raíces. Echar raíces. Usa dos verbos, arraigados, echar raíces, y utiliza sobreedificados. O sea que la edificación suya y mía, su vida y la mía, debe de estar edificada en la roca que es Cristo. Usted se puede parar y usted se puede confiar y edificar todas sus acciones y todo en una persona, en un gobierno, en una situación. Pero la palabra nos dice que arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La importancia nuevamente, ¿verdad?, de la acción de gracias. Muchas veces pensamos que por nuestros propios esfuerzos hemos logrado las cosas. Ya hemos mencionado aquí a lo largo del año y sobre todo en este mes la importancia de reconocer quién es el que nos da la vida, quién es el que nos da las fuerzas, quién es el que nos da el trabajo, quién es lo que nos da la oportunidad. Ese aliento de vida que respiramos, que al abrir nuestros ojos esta mañana usted pudo poner sus pies y ahora pues estar aquí, solamente Dios. Él es el que nos da cada día y nos brinda de ese aliento de vida. Colosenses pues nos dice, ¿verdad?, que nos arraiguemos, que echemos raíces en Cristo, que edifiquemos en Cristo. Cuando usted y yo caminamos lejos del Señor y no estamos arraigados en Él, viene un viento por ahí y rápido se arranca. Cuando usted pone su fundamento en alguna persona, en alguna religión, lo que está sucediendo es que cuando venga un viento de cualquier cosa, de doctrina o de cualquier cosa ahí, puede caer fácilmente porque su fundamento no está en Cristo, sino en una religión. Su fundamento no está en la persona de Jesús, sino en una persona humana que es igual que usted y que yo. Primera Tesalonicenses 5:18, ya lo mencionamos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra dad gracias en todo, lo que está diciendo ese es un mandato. Todas esas palabras así que que terminan con dad, enviad, id,
son mandatos, son imperativos en los verbos esos en español que indican un mandato. Y los mandatos, hermanos, en la Escritura no se cuestionan, no se negocian. Cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, Él no está diciendo, Fernando, si quieres, ve y ve a predicar. Él me está diciendo, Fernando, ve y predica. No me está preguntando si quiero yo hacerlo. Entonces los mandatos en la Escritura son acciones que mi capitán, el Señor, me está diciendo y yo lo que tengo que hacer es obedecerlo. Este es uno de ellos. Dad gracias en todo. Me está mandando la Escritura de que yo debo de ser agradecido en todo. ¿Debo de ser agradecido cuando todas las cosas van bien? Claro que sí. Pero cuando las cosas van mal, también debo de ser agradecido. Cuando estoy apretado y ya llegó fin de mes y no sé qué voy a hacer para pagar la renta o pagar el pago ese o lo que sea, ahí tengo yo que ser agradecido. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es de experimentar esa confianza que solamente la tenemos cuando descansamos en Él. Él va a proveer. Y Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice Colosenses 3:15. Entonces el primer punto dice, la primera motivación es que Dios nos ordena que seamos agradecidos. Es una orden de Dios, hermanos, y no es cuestionable. Muchas veces somos ingratos, no le damos gracias a Dios. Creemos que son nuestros esfuerzos y nuestra habilidad, nuestra profesión, nuestro degree el que nos lleva ahí. Pero vaya un poco más atrás. ¿Quién le dio las fuerzas? ¿Quién le proveyó para obtener ese título, esa posición, ese trabajo, ese automóvil, esa casa, ese negocio? Vaya un poco más atrás. ¿Quién fue? Solamente Dios. Entonces debemos ser personas, hombres y mujeres agradecidos con Dios. Hágalo cada día. Cuando Pablo describe la vida llena del Espíritu Santo del creyente, él dice en Efesios 5:20, no está ese pasaje ahí, ¿verdad? Pero dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice él en 5:20 de Efesios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo constantemente está recordando a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, diciéndoles, sean agradecidos. Sean agradecidos. Dios no ordena simplemente esas expresiones por un antojo. Él quiere ver que sus hijos responden ante las cosas que Él da. Segundo punto. La gratitud es una parte habitual de la adoración. El salmista nos llama, en el Salmo 100 que estuvimos viendo la semana pasada, precisamente el versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Estuvimos viendo pues la importancia de venir a la casa de Dios para expresar nuestra gratitud, con acción de gracias, de antemano. Dice que vengamos a sus atrios con alabanza, y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí, cantar juntos, expresar esa alabanza, ese canto que solamente Dios merece, y bendecid su nombre, dice el Salmo 104. Cuando una persona, dice el hermano William Hendrickson, un comentarista de la Biblia, dice, cuando una persona ora sin gratitud, ha cortado las alas de su oración de tal modo que ésta no se puede elevar. Por eso cuando oramos es bueno decir, Señor, te damos gracias por un nuevo día que me das. Gracias por esta situación que me estás haciendo pasar, Señor. Cuesta dar gracias, hermano, cuando la situación está difícil. Cuesta dar gracias. Pero la palabra nos dice que seamos agradecidos. Constantemente está diciéndonos que seamos agradecidos. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia cuando inició en Hechos capítulo 2, una de las cosas peculiares que tenía la iglesia era que era una iglesia que se reunía para agradecer a Dios. Déjeme contarle un poquito de lo que está pasando en esa iglesia. Cuando inicia la iglesia, nosotros estamos hablando de 21 siglos después. La iglesia en el primer siglo estaba siendo perseguida.
Pero ¿cómo va a ser que una iglesia va a estar dándole gracias a Dios y los andan buscando para matarlos? Pues precisamente por eso, para demostrar al mundo entero, y ese modelo que nos queda ahí en Hechos, es que era una iglesia que confiaba en Dios en medio de la persecución. Ahora, oímos la palabra persecución y todavía no la captamos, ¿verdad? Persecución en aquellos días era volar la cabeza, era matar, apedrear a una persona, como sucedió el caso de Esteban. Eso era ser perseguidos. Simplemente eran perseguidos por hablar de Jesús o por hablar del nombre, dice Hechos también, ¿verdad? Solamente por hablar de Jesucristo, las personas eran castigadas, eran llevados presos, eran apedreados, eran maltratados, de todo le hacían, porque no querían que eso se siguiera creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, esa iglesia que le está dando gracias a Dios, es esa iglesia perseguida. Entonces, lo que aprendemos a través de eso es que era parte de la adoración cuando se reunían como congregación, escondidos y callados, para que no provocaran mucho alboroto, se reunían en las casas y oraban y le daban gracias a Dios porque estaban siendo apedreados, y gracias a Dios porque el hermano tal lo apedrearon ayer y murió, pero ya está con el Señor. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque el Señor me rescató de que los soldados me tomaran y me hicieran esto. La iglesia reconocía y era parte de la adoración de ellos. Darle gracias a Dios. ¿Saben? Nosotros muchas veces solamente le queremos dar gracias a Dios. Señor, el Señor me bendijo con X cosa, con un mejor trabajo, con esto y el otro, o mi cuenta de banco está $5,000 más grande, más gorda que el año pasado. ¿Verdad? Está bien. Pero cuando llegan las circunstancias difíciles, también la palabra de Dios nos dice que debemos ser agradecidos. Y ya mencioné hace como 2-3 minutos, dije, cuesta dar gracias a Dios cuando las cosas van mal. Cuesta dar gracias a Dios cuando estamos enfermos y sabemos que no nos podemos levantar. Y esa molestia y ese dolor ahí está. Y cuesta decirle, Señor, gracias te doy por este dolor porque no me puedo levantar. ¿Verdad? Cuesta decirle gracias a Dios. Uno quisiera decirle, Señor, gracias te doy porque me puedo levantar. Pero dice la Escritura que seamos agradecidos en todo. La gratitud es parte habitual de la adoración. En otras palabras, cuando nos reunimos para adorar a Dios, la gratitud debe ser algo que debe salir por los poros, sus poros y mis poros, para darle la gloria a Dios. Efesios 5, 3 y 4. Dice ahí, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En Efesios, la iglesia de Éfeso era una iglesia, por decirlo así, modelo. Pero aún así, dentro de la iglesia se estaban dando situaciones de fornicación, de inmundicia, de avaricia, creyentes deseando las cosas de otros, quizá quería una mejor casa, un mejor camello, una mejor propiedad, un mejor viñedo, ese tipo de cosas anhelaban entre ellos cuando veían, mira, ya llegó el hermano que tiene mucha plata, ¿verdad? Entonces Pablo le está hablando a ellos y les dice, ¿saben qué? Esas cosas ya ni se deben de mencionar en la iglesia. Lo más importante que hay que recordar es acciones de gracias. Señor, te doy gracias porque no tengo 10 camellos como mi vecino, pero te doy gracias por el camellito que me has dado. No tengo camellos, pero tengo un burro. Gracias, Señor, por ese burro, ¿verdad? Es bien burro, pero ahí está. Gracias, Señor, por ese burro. Señor, te doy gracias por este terrenito que tengo y no son grandes cantidades, ¿verdad? Pero gracias por ese terreno que me ha dado. Gracias por la comida que puedo comer, que puedo disfrutar. Entonces Pablo le está diciendo a esa iglesia de Éfeso, ustedes deben de abundar no en ese montón de basura, sino abundar en acciones de gracias. Debe de ser algo espontáneo cuando se trate de dar gracias a Dios. Por cualquier cosa grande o pequeña, sencilla o complicada, darle gracias a Dios. Entonces, la gratitud es una parte habitual de la adoración. Tercera motivación, la gratitud glorifica a Dios. Cada vez que usted da gracias a Dios, está glorificando el nombre de Dios. Mire 2 Corintios 4:15. Pablo le dice a la iglesia de Corinto estas palabras, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros,
para que abundando la gracia en medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. 2 Corintios 4:15. La carta a los Corintios, 2 Corintios, es una carta donde Pablo fue atacado, fue criticado, fue calumniado. Cuando usted lee toda la carta de 2 Corintios, vemos a un hombre que ha sido bombardeado. Entre 1 Corintios y 2 Corintios se cree, según los expertos y los arqueólogos, que existió una carta en medio, que la 2 Corintios es 3 Corintios, y en medio había otra carta, la cual Pablo menciona en 2 Corintios, pero no se sabe, no se encontró esa carta de 2 Corintios. Ahora, él hace mención a esa segunda carta, pero no la tenemos en el día de hoy. Pero una de las cosas peculiares es que en 2 Corintios, la carta que tenemos, que acabamos de leer, en esa carta Pablo había sido calumniado, habían hablado de él, habían dicho, Pablo anda por todo un montón de iglesias recogiendo dinero porque él se quiere quedar con ese dinero. ¿Les suena familiar eso en estos días? Ahí están los pastores que andan pidiendo dinero porque se quieren quedar con el dinero. Obviamente hay algunos tal vez que así lo hacen. Pablo había sido criticado y calumniado por eso. Y cuando llega a esa parte del 4:15 de 2 Corintios, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo que está padeciendo él? Porque el versículo 15 dice, por esta causa, estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Qué cosas está padeciendo Pablo? Va al versículo 7, va un poquito más arriba, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mire, tribulación, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, derribados, las padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, no importa todo eso que padezco, hermanos, no me importa. Lo que quiero es que ustedes le den gracias a Dios, porque yo he padecido esto, ustedes no lo van a padecer, yo lo estoy padeciendo, pero me alegra porque ustedes pueden darle gracias a Dios, elevar acciones de gracias a Dios. Entonces, eso ponía en alto el nombre de Jesús, y ese era todo el interés de Pablo, que el nombre de Jesús fuera puesto en alto. No el nombre de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, ni de Silas, ni ninguno de esos, sino el nombre de Jesús. Eso le interesaba. ¿Recuerda usted la historia también de los leprosos en Lucas capítulo 17? Esta historia, pues Jesús puso el ejemplo, ¿verdad? De estos 10 leprosos que necesitaban sanidad y el Señor, pues, los sanó. 17 en el 11 al 19 está esa historia. Pero me quiero detener en el versículo 15. El versículo 15 de Lucas 17:15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí 10 leprosos se presentaron ante Jesús y le dijeron que querían ser sanos. El Señor los sanó y los 10 se fueron. Cuando iban de camino, uno se regresó a darle gracias. Y ese que regresó, dice la Escritura, que era samaritano. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos. No esperaban que un samaritano pudiera regresar a agradecerle a un judío, que era Jesús en este caso. Entonces, los demás se fueron y este recibió la sanidad, pero decidió regresar a glorificar a Dios y a darle gracias por esa sanidad que había recibido. Entonces, el hecho de regresar y dar gracias puso el nombre de Jesús en alto.
Por eso dice el versículo 15, ¿verdad? Que regresó glorificando a Dios a gran voz. Cuando nos callamos de dar gracias, estamos como escondiendo el nombre del Señor. Debemos dar gracias, debemos estar animados y resaltar como podamos de dar gracias a Dios. No me aguanto por darle gracias a Dios porque estoy enfermo, porque estoy enferma, porque esta situación está pasando en mi familia, pero le doy gracias a Dios también porque me subieron tuve un ascenso en mi trabajo. Me pagan lo mismo, pero me están dando más trabajo. Gracias a Dios, va a llegar su momento, le van a subir ahí el sueldo. Pero el punto es ser personas, hombres y mujeres agradecidos. La gratitud glorifica a Dios. Cuarto punto, la gratitud reconoce la soberanía de Dios y su bondad. La soberanía de Dios. Veamos ahí en Romanos 8:28, este pasaje muy conocido por todos, y algunos tal vez lo saben de memoria, que dice que todas las cosas ayudan a bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que sucede alrededor nuestro, Dios tiene un propósito. Hablé al principio de la soberanía de Dios, de ese control que Dios tiene. Todo obra para bien. ¿Se recuerda usted la historia de José cuando los hermanos lo metieron en un pozo, lo escondieron, fingieron que lo habían asesinado y luego llenaron de sangre la ropa de él y se la llevaron a su papá y le dijeron, tu hijo, el preferido, está muerto? Y Jacob se puso tan triste de saber de que su hijo había sido muerto, que lo habían matado los animales salvajes. Entonces se puso muy triste. Y los hermanos sabían que su hermano estaba en ese pozo y lo vendieron a unos egipcios y se fue para Egipto. Allí en Egipto, este hombre, Dios obró maravillosamente en la vida de José. Y en 50:20 de Génesis dice estas palabras, se las voy a leer, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, le dijo José, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Saben? Muchas veces tenemos jefes, compañeros de trabajo o alguna persona ahí que es bien difícil. Y nos quieren hacer un daño, nos quieren acusar mal, nos quieren hacer algo o quedar mal a nosotros. Mire lo que dijo José, ahí está en Génesis 50:20, el primer libro de la Biblia, 50:20, el último capítulo de Génesis. Lo que los hermanos hicieron con José, Dios lo obró para bien. Muchas veces nos hacen algo a nosotros. Eso Dios lo va a usar para bien suyo, para favor suyo. No meta las manos a usted porque si no va a arruinar el plan que tiene, ¿verdad? A veces le queremos dar una ayudadita a Dios, es que Dios no se apura, es que Dios no actúa. Yo siento que eso debe ser rápido. Tranquilo, tranquila. Dios sabe cómo va a hacer las cosas. No se meta usted, ¿verdad? Porque si no va a arruinar ese plan que Dios tiene, la soberanía de Dios. Pero también nos enseña de la bondad de Dios. 1 Timoteo 4:4, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si se toma con acción de gracias. Debemos recordar pues que todo lo que Dios ha creado es bueno. Somos los seres humanos los que arruinamos las cosas, ¿verdad? Dios nos regala un aire puro y se levantan empresas y fábricas donde empiezan a tirar un montón de humo al aire, ¿verdad? Y entonces nuestros pulmones se empiezan a dañar porque estamos respirando un montón de humo que no deberíamos de respirar, ¿verdad? Tantas cosas que el mismo ser humano arruina, ¿verdad? Que Dios ha creado bonito. Usted quiere ir a bañarse en un río y no se puede bañar porque está lleno de botellas y de plástico y de bolsas y de todo, y ya no se puede meter, se va a ahogar, se va a enredar en todo eso, ¿verdad? Porque el mismo ser humano arruina las cosas. Como cristianos nosotros debemos dar un ejemplo. ¿Sabe qué? Las botellas van en un lugar de reciclaje, tire la botella en su lugar, la basura va en un lugar, ¿verdad? Si no hay un basurero, métase la basura en la bolsa, ¿verdad? Aunque sea una cosa de dulce o algo, pero no lo tire, ni siquiera en el carro. Usted sabe que le ponen multa, ¿verdad? Por tirarlo. Yo he visto eso, cuando alguien tiró por la calle y le pusieron una multa, ¿verdad? Parece mentira, ¿verdad? Parece ilógico, pero Dios dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Debemos ser personas, hombres y mujeres, discípulos agradecidos por lo que Dios nos da.
Gracias a Dios por esas montañas, por ese aire, por esas flores. Dele gracias a Dios. Si va a un lugar de frío, gracias por ese frío, por esa nieve, por ese calor, por lo seco, por lo húmedo. Gracias a Dios, ¿verdad? Y también Romanos 11:14, otro pasaje que nos recuerda de eso también, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: por si en alguna manera pueda provocar a celos de mi sangre, ¿eso es? Creo que es, perdón, 11:36, está mal ahí la nota ahí, 11:36. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo termina con esas palabras que algunos le llaman una doxología de Pablo, para darle la gloria a Dios, ¿verdad? De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya lo he mencionado, hermanos, y en otras ocasiones, y quizá usted lo ha escuchado en otras ocasiones o con otra persona, pero todo lo que usted tiene, el trabajo, la vivienda, Dios se lo ha dado a usted para que usted lo administre. Dios le dio las energías, Dios le dio la capacidad, ese trabajo, para que usted pueda tener eso. Administrelo bien. Esos hijos que usted tiene no son suyos, le tengo malas noticias. Son de Dios para que usted los cuide. Él le ha dado esa mayordomía. Así es que usted es responsable del cuidado espiritual de sus hijos, de traerlos a la casa de Dios, de que lean la Escritura, de proveerles herramientas como la Biblia, cantar juntos, poner música cristiana en el automóvil, que los muchachos y los niños vayan escuchando ese tipo de información de la palabra de Dios. Dios le ha dado a usted esa oportunidad, ese privilegio de ser mayordomo de ese hogar, porque por Él y para Él son todas las cosas. Así es que este cuarto punto habla pues de la gratitud, que la gratitud reconoce la soberanía de Dios y su bondad. Quinto, Dios juzga la ingratitud y caracteriza a la humanidad caída. Es interesante este punto porque Dios juzga a aquel que es ingrato. En Romanos 1:21, que es un pasaje que aparece aquí, dice de la siguiente manera, Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que está diciendo Romanos, el capítulo 1, es que el incrédulo es una persona ingrata, no reconoce y le da gracias a Dios. Claramente dice que la ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado, no cambiado. Y la ingratitud es un pecado intolerable. ¿Sabe? A Dios le gusta que sus criaturas, imagínense, que sus criaturas le den gracias, pero aún ni sus criaturas le dan gracias. Mucho más entonces, como hijos de Dios, a hijas de Dios, Él espera de nosotros que seamos agradecidos, que seamos discípulos agradecidos. No negarle darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha provisto. La ingratitud traiciona la incredulidad y ambos pecados pues traen el juicio de Dios. Ahí en el versículo 21 de Romanos está hablando, ¿verdad?, de cómo estas personas, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, ahí está Pablo escribiendo algo muy interesante, ¿verdad?, de que la importancia de no ser, de ser agradecidos y no caer en ese grupo de los ingratos. Mateo 5:45, pasaje que hemos leído en otras ocasiones o que hemos mencionado, ¿verdad? Mateo 5:45. Y dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios les regala el sol a buenos y malos. Al que se lo pida o no se lo pida, Dios se lo regala. Nos regala la lluvia, nos regala el aire, el oxígeno. Por lo menos eso debe de ser una buena excusa, ¿verdad?, para darle gracias a Dios, aunque la persona no venga a la iglesia, no importa, no tenga una relación con Dios, pero salir al patio y decir, bueno,
gracias a Dios por este sol que me regalas, ¿verdad? Pero no lo hace la gente, no lo hace. Entonces, si la gente, el incrédulo, no lo hace, las expectativas de Dios, de los hijos de Dios, es que nosotros sí lo hagamos, que seamos personas agradecidos constantemente. Pasemos al siguiente punto. 2 Timoteo 3, 1 al 2, ¿verdad? Que habla que cuando una persona no es agradecida, demuestra que es parte de esa humanidad caída, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que está sucediendo el día de hoy, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ha escuchado usted la palabra selfie alguna vez en estos días? Sí, ¿verdad? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y mire lo que continúa la lista, ingratos. El día de hoy tenemos miles de millones de personas ingratas. Y ahí también entran en la colada muchos creyentes. Nos volvemos ingratos. Creemos que Dios tiene nosotros tenemos todo el derecho y que Dios tiene la obligación de darnos lo que nos da. Nos da el trabajo, que nos dé el trabajo, que nos dé la comida, que nos dé el sol. Recuerde, Él es el creador, nosotros sus criaturas. Entonces, la criatura debe de honrar y darle gracias al creador. Pero muchas veces nosotros nos volvemos como el creador y creemos que el creador sea la criatura y que Él sea el que me complazca con lo que yo le digo. Y aquí te estoy orando a ti, Dios, y te estoy dando estas peticiones y quiero que me las contestes rápido, ¿verdad? Si es posible para ayer, para que no atrasarme, ¿verdad? Y ahí nos volvemos así, ¿verdad? Entonces, la ingratitud es algo que a Dios no le gusta y espera que sus hijos sean personas agradecidas, ¿verdad? Pero la palabra dice que en esta generación se van a levantar gente que son desobedientes a los padres, que son ingratos, que son impíos, que hacen cosas malas. El día de hoy lo estamos viendo. Y finalmente, número 6, un corazón agradecido refleja humildad divina. Cada vez que somos agradecidos, mostramos esa parte de Dios como criaturas, que hemos sido hechos a semejanza de Él. Hechos 5:41 y 16:25 nos habla de estos hermanos que estaban unos en cautiverio, otros siendo perseguidos, y estos hermanos ahí estaban dándole gracias a Dios. Pablo está en la cárcel con Silas y ahí los están golpeando, están en una cárcel llena de cucarachas, toda húmeda, todo feo el lugar, y ahí mismo ellos lo que están haciendo es cantando a Dios, cantándole a Dios. Y le están dando gracias porque están ahí padeciendo, alabando a Dios. Cuando nosotros nos llega una situación a veces difícil, lo primero que andamos buscando es un culpable, ¿verdad? Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué tal persona? ¿Por qué esto y esto y esto y el otro? Ay, de todo, hermanos, de todo. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué el doctor? ¿Por qué el hospital? Siempre andamos buscando respuestas. Mire, estos hombres están presos, que posiblemente listos para morir, y lo que están haciendo es dándole gracias a Dios y cantándole al Señor. En Hechos 16:25 y 5:41. Y finalmente, pues, Filipenses 1:18 nos habla de ser personas, hombres y mujeres humildes, que le dan gracias a Dios. Con eso reflejamos, con esa humildad reflejamos a quién seguimos, a quién glorificamos, con quién estamos completamente agradecidos. Filipenses 1:18 dice así, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Lo que más le interesaba al apóstol Pablo era que el nombre de Cristo fuera anunciado. No importaba si él estaba preso, estaba sufriendo persecución, eso no importa, eso no es lo más importante, decía él. Lo más importante es que Cristo sea glorificado, que Cristo pueda ser anunciado, que Cristo pueda ser puesto en alto. Hermanos, la situación suya, la mía, que pueda suceder, que esté sucediendo ahorita o próximamente, eso no es lo más importante. Lo más importante es que esa situación Dios la va a usar para que usted ponga el nombre de Cristo en alto.
Ya les hemos compartido con mi esposa, ¿verdad? Hace unos años, en el año 94, mi esposa intentamos pues ser padres. Y pues llegó la alegría de saber, pues, estoy embarazada y gracias a Dios, ¿verdad? Que estaba embarazada, ¿verdad? Pasaron 4 semanas, 6 semanas y cuando llegó la 8ª semana, mi esposa tuvo un aborto. Entonces nos tomó por sorpresa. Bueno, y pues fue duro, ¿verdad? Ese momento, estábamos en casa y fuimos pues al hospital, mi esposa pues casi se muere porque perdió demasiada sangre, tuve que trasladarla con un doctor en la casa de un tío y luego después hospitalizarla. Entonces, pues obviamente una frustración interna, se desmorona moralmente uno, emocionalmente, uno dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y una de las cosas que susurra uno es, bueno, pero nosotros dos le estamos sirviendo a Dios, entonces ¿por qué Dios no nos permite ser papás? Pero esa respuesta Dios no me la va a responder porque yo le estoy tronando los dedos. A ver, respóndeme. Dios tiene en control todo. Un año después, mi esposa nuevamente quedó embarazada y toda la cosa, y alegres que nuevamente pues había quedado embarazada. Y exactamente a la 8ª semana, nuevamente, otro aborto. Entonces, para ese momento pues ya estábamos casi preparados porque era casi la misma situación del año anterior. Entonces Dios fue preparando nuestros corazones para ese momento. Mi esposa pues perdió el segundo bebé y pasó esa situación y luego después dijimos, bueno Señor, ¿para qué mandaste esta prueba a nosotros? Y no podíamos entender qué estaba pasando. Entonces, unos meses después, un compañero, una pareja del seminario, un compañero que se graduó conmigo en el seminario, se casaron y qué bueno, su esposa quedó embarazada. Pero a las pocas semanas, su esposa perdió el bebé. Entonces ahí fue donde entendimos con mi esposa, para que él había permitido esos 2 abortos para poder ayudar a esta pareja que había perdido a su bebé. Entonces ambos, mi esposa y yo, nos acercamos a Raiza y a Maco, a ellos dos, a esta pareja, compañeros del seminario, y los pudimos consolar y entender el dolor que ellos estaban pasando, porque nosotros habíamos vivido 2 veces, y pudimos abrazarlos y llorar con ellos y estar con ellos y animarlos, porque hasta ahí logramos entender. ¿Saben? Muchas veces hay cosas que nos suceden. Quizás no sé qué es lo que le está sucediendo a usted, pero Dios va a usar esto para, no sé con quién lo va a usar, la va a usar a usted o lo va a usar a usted. Prepárese para usar ese dolor, ese momento, esa prueba, esa situación para poder ayudar a otros. Porque de eso se trata. Usted madura, crece y puede ayudar a otros. Déjenme terminar con esta historia. Algunos quizá ustedes han sabido de esta dama que se llama Joni Eareckson Tada. El 30 de julio de 1967, esta dama, ahí en Baltimore, cerca de Baltimore, saltó para zambullirse en la bahía. Pero resulta que el lugar donde saltó estaba muy pachito. Entonces pegó con el cuello en el suelo, no estaba tan profundo. Entonces ella quedó cuadriplégica. Ella es Joni, aún vive. Nació en el año 49. Pues esta dama pues se expuso a eso y este que tienen aquí es una pintura de ella. Posteriormente pues ella pues quedó cuadriplégica, que quiere decir que ella solo puede mover de aquí para arriba, solo la cabeza, no puede mover del cuello para abajo. Entonces le hicieron su silla de ruedas especial para todo eso. Posteriormente se casó con un señor que se llama Ken y pues viven muy felices, ¿verdad? Y una de las cosas peculiares que sucedió a ella fue que durante ese accidente ella le echó la culpa a medio mundo, ¿verdad? Se entró en un periodo de frustración, de tanto por qué Dios había permitido 18 años y me quedé cuadriplégica, no puedo hacer nada. Y peleaba con el mundo, con la familia, con todo mundo. Y también con Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y Dios la usó posteriormente para formar una organización que se llama Johnny y sus amigos, para ayudar a gente como ella el día de hoy. Y eso es lo que hace a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Como no podía usar sus manos, no podía usar sus piernas, entonces Dios le dio esta capacidad de poder dibujar y escribir con su boca. Ahí tienen una fotografía. La fotografía, el cuadro que está atrás, ella lo hizo con su boca, usando un pincel o usando un lápiz. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es, si una dama como ella está en una situación tan adversa, tan difícil que usted y yo en la cual no nos encontramos, mire, ella decidió ponerse en las manos de Dios y servir a Dios. Y no estarse lamentando y lamiéndose sus heridas, sino ponerse al servicio de otros. Eso hicimos con mi esposa cuando ayudamos a Marco y a Raiza. Eso hizo esta dama para ayudar a otros que están en una situación como esa. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esa situación por la cual está viviendo? ¿Se va a quedar lamentándose para todo el resto de su vida o va a decir, Señor, ayúdame a usar esto para ayudar a otros? Quiero que tú uses, Señor, esa situación en el trabajo, esa situación conyugal, esa situación, lo que sea la situación por la cual usted está atravesando. Dios quiere usarle. Dios quiere que seamos hombres y mujeres, discípulos agradecidos. Esta mujer terminó agradecida con Dios y ayer precisamente estaba escuchando una canción que ella cantó para una película en el 2014 que era catalogada para ganar un premio Grammy, pero no lo ganó. Pero la canción habla de ese cuidado de Dios. Sola, pero no estoy sola, dice. Y Dios está con ella. ¿Sabe? Dios está también con usted. Y Él quiere usar cualquier situación que usted tenga para honra y gloria de Dios. El asunto es, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Ser agradecido o estar lamentándose por el resto de sus días? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es tan fresca, porque nos recuerda cuánto nos amas. Gracias porque a través de ella podemos encontrar los ejemplos de estos hombres y mujeres en la iglesia primitiva que estaban viviendo persecución y confiaron en ti, Señor, que tú los usaste la situación para poder consolar a otros, Señor. Usaste al apóstol Pablo, usaste al apóstol Pedro, a Silas, a otros, Señor, que sufrieron persecuciones, y tú usaste esto para que ellos pudieran crecer y pudiera la iglesia ser ayudada. También, Señor, el día de hoy nos dejas ejemplos como mujeres como esta dama que estamos viendo acá, Señor Johnny, que esa situación tú la usaste para poder ayudar a otros. Señor, usaste a mi esposa y a mí para ayudar también a esta pareja en estos momentos que pasaron, Señor, ellos. A veces no entendemos, Señor, por qué tú permites esas cosas, pero sabemos que tú tienes un propósito. Ayúdanos a recordar, Señor, que queremos cumplir ese propósito por lo cual tú permitiste esa situación. Señor, aquí hay unos que han perdido seres queridos, aquí hay unos que han perdido un trabajo, aquí hay unos que han sido calumniados quizá en su trabajo, Señor. Sabemos que tú puedes usar todo eso para poner tu nombre en alto. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Que no cerremos nuestra mente y corazón hacia ti, Señor. Y así con sus rostros inclinados, no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Sabe, usted necesita ser un hombre y mujer agradecido con Dios por todo lo que Dios le ha dado. Dios tiene un propósito para usted. No desaproveche esa oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Si aún usted no le conoce, ahí donde usted está, levante su mano. Eso indica que usted está entregando su corazón a Cristo. Si no lo ha hecho, levante su mano. Eso nos indica que usted está entregando su corazón al Señor con toda confianza. Este es un acto de fe. ¿Habrá alguien entre nosotros? Ya algunos, la mayoría quizá hemos hecho esa decisión, pero si usted aún no la ha hecho, ahí donde usted está, haga esa decisión. No pase un día más sin estar cerca y ser parte de la familia de Dios. Que no pase un día más. Levante su mano ahí donde usted está. Eso nos indica su valentía de decir y con fe, yo quiero ser parte de esa familia. Yo quiero ser que el Señor cambie y transforme mi corazón. Levante su mano ahí donde usted está. Levante su mano. Padre, quizás no hay nadie hoy
quizá listo para dar esa decisión. Pero también, Señor, entre tu pueblo quizá vemos algunos que quizás hemos dudado de ti. Hemos puesto, Señor, hemos cuestionado tu voluntad cuando llegan los momentos difíciles. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar que todo está bajo tu control y que tú eres el que merece la honra y gloria, Señor. Ayúdanos a aceptar, Señor, tu voluntad en nuestras vidas y a usar las experiencias que vivamos, Señor, las pruebas o las situaciones que vivamos para ayudar a otros, Señor, que quizás van a pasar por lo mismo. Y nosotros vamos a estar preparados para poderles ayudar y entender, Señor, de primera mano por lo que están viviendo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminemos leyendo esta bendición final, todos juntos. Si quieren ponerse de pie, por favor, y leen conmigo. Esto está en Judas, el último 24 y 25 de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, que dice: y ahora, todos juntos, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. No olviden saludarse, por favor, ahí.